Bueno, me voy a presentar. Yo soy Jorge Almada, trabajo en la Fundación TAS, hace varios años que trabajo con lo que es discapacidad, soy pedagogo, soy argentino, como notarán en mi acento, que no soy de estas tierras, pero bueno, hace 6 años que trabajo un poco con la Fundación TAS, ¿vale? Y estoy llevando a cabo todo lo que es la parte de sensibilización, formación, con respecto a trabajar con personas con discapacidad. Nos han invitado esta semana, como es la Semana de la Salud Mental, que es tan importante, recalcar la importancia del cuidado de la salud mental es fundamental, ¿vale? Entonces, para ir empezando un poco, a mí me gusta mucho que participen. Una de las primeras PowerPoint que puse fue ¿qué para ustedes la salud mental? ¿Qué pensáis que es la salud mental? Sin mirar el PowerPoint, me gustaría que ustedes participen, ¿vale? ¿Qué es para ustedes la salud mental? El control del pensamiento, del estado mental de la salud, el control de tu vida prácticamente, diario. Muy bien, ¿qué pensáis ustedes? ¿Qué es la salud mental? ¿Por qué es tan importante para la sociedad en la cual vivimos la importancia de lo que es la salud mental? No, aquí podemos decir lo que vengamos y lo que pensamos y todo. Aquí nadie le va a reñir ni nada. Yo no soy maestro ni nada. Así que a mí me gusta que ustedes participen y que piensen, ¿vale? Bueno, que teniendo según la salud mental, teniendo una buena salud mental, pues es capaz de gestionar tus emociones debidamente, canalizar tus sentimientos. Exacto. Y así de esa forma, pues tu vida es más, no sé, mejor, es más feliz, sí, en ese sentido. Muy bien. Si hay una afección de lo que es la salud mental, esta salud mental afecta a todo, el pensamiento, el sentimiento y, como has dicho tú, los estados anímicos, es muy importante. Una persona que atraviesa un problema de salud afecta a todas las áreas, tanto y sobre todo el área de la socialización. Porque ahí todavía, por eso yo le puse este concepto de eliminar las etiquetas en lo que es la salud mental, porque todavía hay muchos prejuicios en la salud mental. Yo que trabajo con personas con discapacidad, hay muchos prejuicios todavía, porque se cree esa idea de que la persona con discapacidad, en este caso, no puede porque viene con esta discapacidad asociada, ¿no? Y con la salud mental también pasa ese tipo de cosas. Todavía está esos prejuicios, se cree todavía ese concepto y se sigue escuchando. El loquito del pueblo, por ejemplo. He ido muchas veces los pueblos y he escuchado todavía este concepto. Es lo mismo también cuando yo pregunto, por ejemplo, ¿qué es la discapacidad, no? Pregunto qué es la discapacidad y en la mayoría de los coles donde voy y imparto cursos de sensibilización, la mayoría de ellos todavía me dice, cuando le pregunto, ¿qué es la discapacidad, por ejemplo? Y está todavía este concepto de, los malitos. Esos conceptos. En la salud mental todavía hay muchos conceptos que tenemos que ir eliminando. Lo importante es recordar y conmemorar que esta semana que tenemos lo que es la salud mental, recordar que la salud mental también hay muchas etiquetas con respecto a esto y que la sociedad es la que tiene que eliminar esa etiqueta. Está ese concepto del loquito, de que está loco, que no puede hacer ciertas cosas, pero si nosotros le damos la herramienta, los recursos, los apoyos necesarios, esta persona puede insertarse en la sociedad normalizadamente, entre comillas, porque a mí no me gusta mucho hablar de este concepto de normalidad, porque en realidad no existe este concepto de normalidad. ¿Por qué? Porque tenemos habilidades y tenemos también cosas que nos cuestan. Yo cuando voy a los institutos, le cuento siempre, a mí me gusta siempre hablar desde mi ejemplo. Le digo yo, hay cosas que a mí me cuestan y hay cosas que sí soy muy habilidoso, ¿no? Como toda la vida. Y la persona con discapacidad o la persona con una afectación de salud mental también tiene habilidades que tenemos que descubrir y no solamente recalcar y partir de estas etiquetas, porque ya la sociedad ya pone etiqueta a todo y sobre todo el tema de la discriminación. A mí me gusta mucho hablar siempre de esto, porque todavía se sigue conservando estos problemas en la salud mental, de aquel loquito, de aquel que no puede hacer nada. Sí, que no puede hacer nada y ese tipo de cosas. Ahora ya no se ve más. Sí, ya. Ya, muy bien. Bueno, ahí yo puse como una definición, que no es tampoco esto, porque la definición se va construyendo también, porque la sociedad también va modernizándose. El concepto de salud también ha cambiado muchísimo en la sociedad en la cual vivimos. Partimos de aquel momento en que las personas con una enfermedad mental, ¿a dónde estaban?
en el manicomio. Estaban en un manicomio o algunos estaban encerrados en sus casas. Partimos de esos conceptos. La salud mental ha cambiado muchísimo. Ahora hay mucha normativa que amparan y que nuclean y que hay derecho con respecto a las personas con enfermedades mentales. Como ustedes habían dicho, las personas que antes tenían enfermedad mental estaban encerrados en un manicomio o estaban en sus casas directamente, la familia. No querían que salieran, que se les vieran, porque había todavía ese problema de vergüenza, ¿no? De saber que una persona de tu casa o de aquel que tiene algún vínculo tiene algún problema de salud mental. Miren, yo que trabajo con adolescentes, actualmente la sociedad se está viendo muchísimos problemas de salud mental referido a lo que es el tema de la depresión. El tema de la depresión es muchísimo y todavía hay muchísimos casos de personas que se suicidan por un problema de salud mental, porque no se aborda, porque todavía está esa etiqueta de que, el molestoso, el que es el loquito, el que tiene problemas de conducta por ahí, se asocia a ese tipo de cosas, pero no se aborda como tiene que ser. Y sobre todo en los adolescentes se está viendo muchísimo problema con respecto a esto. Hay millones de casos, ustedes no se imaginan. Creo que el tema del suicidio ha aumentado una enorme. ¿Por qué? Porque viene aparejado también el tema de cuando pasamos el tema del COVID. Ha aumentado con respecto al COVID. Hay estudios, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un estudio con respecto a esto y que se ve cada día más, muchísimo más casos de personas jóvenes, sobre todo, que se terminan quitando la vida, ¿vale? Por problemas de depresión, de ansiedad, problemas de bullying también que se ve mucho en los institutos, colegios. Sobre todo el bullying. Eso está haciendo las redes sociales, yo comprendo que debe de haber, pero es muy difícil controlarlo. Exacto. Miren, yo trabajo con niños también en la terapia y cuando los niños lloran, por ejemplo, no quieren entrar en terapia, claro. Y las mamás lo primero que hacen es darle un móvil, por ejemplo. Una manera de que no llore. Y las personas nos tenemos que frustrar, tenemos que saber cuáles son los límites, hasta dónde podemos llegar, porque el niño aprende los límites. Tenemos que instalar el tema de la espera y los niños vivimos en una sociedad de la inmediatez, que todo queremos rápido. Que las soluciones tienen que venir rápido, ese tipo de cosas. A mí me pasa en terapia con mis niños, que las mamás traen a sus niños, claro, llora el niño y para que no llore, le da el móvil. Como que eso es la solución, ¿no? Pero el niño tiene que saber frustrarse, tiene que aprender a llorar, tiene que saber aprender a esperar y ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, ¿cómo yo lo definí? ¿Qué es una enfermedad mental? Afecta al pensamiento, los sentimientos, el comportamiento, el estado de ánimo de una persona. Estas afecciones pueden afectar a la capacidad de una persona para relacionarse con los demás y funcionar cada día, sobre todo el tema de la socialización. Las personas con enfermedades mentales, el gran problema y la gran dificultad, el tema de la socialización. Y es fundamental que haya socialización, porque si yo no puedo contar lo que me pasa a mí, eso cómo queda una persona. Supongamos que a ustedes les pasa algo y no pueden contar. ¿Cómo se sentirían ustedes? Que no haya alguien que le pueda escuchar. Si yo no lo escucho, es lo mismo que aquella persona que no tiene un lenguaje. A mí me pasa siempre con las personas con discapacidad. Me dice, tiene problemas de conducta, dice. Claro, el niño no tiene un lenguaje. ¿Y cómo se va a manifestar? Y muchas veces a través de estas conductas, para que alguien me escuche. Porque si yo no lo sé entender, y yo no sé explicar lo que le está pasando, por supuesto, algo va a hacer esa persona para poder manifestarse. Y muchas veces, ¿cómo lo hace? A través de las conductas disruptivas. A través de no saber gestionar sus emociones, sobre todas las cosas. Tenemos que trabajar para que las personas puedan gestionar sus emociones. Gestionar la ira, la vergüenza, la culpa, ese tipo de cosas. Es fundamental. Una persona que tiene una enfermedad mental afecta todas las áreas, pero una de las más importantes es el área de la socialización. Como sociedad tenemos que nosotros trabajar sobre esto. Hay mucho camino por andar, pero tenemos que trabajar sobre esto. Y lo importante, cuando me invitaron a mí, yo me puse contento porque la verdad que es importante hablar de estos temas, de la salud mental, en la sociedad en la cual vivimos. Y que hemos atravesado una pandemia y que justamente culpa de esta pandemia ha aumentado los casos de enfermedades mentales. A ver.
Bueno. ¿Cuáles son algunos de los indicadores para darnos cuenta? Estos son algunos para darnos cuenta de personas que están pasando por situaciones de enfermedades mentales o algún problema de salud mental. Uno de los primeros casos es el tema de distanciarse de las personas y de las actividades cotidianas. Y yo le hablo desde un ejemplo, a mí me gusta mucho hablar desde el ejemplo, yo lo paso con mi hermano, yo tengo un hermano adolescente que también está pasando por esta situación. Está pasando por una situación, no hemos ido de viaje, les cuento un poco cómo fue, que empezamos un poco a... No hemos ido de viaje, yo soy de Argentina, mi padre se ha trasladado en Paraguay, nos fuimos de vacaciones mucho tiempo, claro, cuando fuimos ahí empezó a sentirse mal, que nosotros previamente, claro, pensamos que era un ictus, porque la persona es, miren, la ansiedad muchas veces se lo confunde con la primera ansiedad que te agarra fuerte, muchas veces se lo suele confundir con un problema de ictus, de una ACV que nosotros le decimos. Claro, él dejó de hablar en principio, él se sentía mal, él me dice, mira, me voy a caminar porque siento que me falta el aire. Fue así que nosotros le descubrimos. Siento que me falta el aire, me dice. Le digo, sí, anda a caminar. Claro, se fue a caminar y después cuando vino de la caminata empezó a sentirse mal. Todos los dedos, todo paralizado tenía, las piernas no lo podías mover y él no podía hablar. Claro, yo al ver esa situación, lo primero que pasé fue un ictus, porque el ictus es muy característico, que no habla bien, balbucea y ese tipo de cosas. Fuimos a la atención y claro, fuimos haciéndole todas las analíticas, todo el análisis, todo salían todo bien, hasta que una doctora después, porque esto también es muy difícil que alguien le diagnostique ansiedad, es muy complicado, porque tiene que pasar todo un estudio, tiene que hacerle todo un pasaje, bueno, hasta que se le hizo todos los estudios, hasta que una doctora que conocía sobre lo que es la salud mental y ese tipo de cosas, nos ha dicho, tu hermano lo que sufre es una ansiedad, y problema de ansiedad grave. Y claro, nosotros lo asociamos porque nosotros hemos ido de viaje, después de mucho tiempo le hemos visto a mi padre, no es lo mismo verlo por videollamada que verlo, claro, mi hermano al ver a mi padre, yo creo que habrá conmemorado historia, ¿no? Que haya pasado en su infancia y ese tipo de cosas. Y actualmente está con terapia, está con una psicóloga, está trabajando y ese tipo de cosas, pero es una lucha diaria. La persona que tiene una ansiedad, es complicado tratarlo en la casa porque es difícil de comprender, porque hace situaciones que por ahí es complicado de entender de que a ti no te pasa y tú te cuesta ponerte en el lugar de esa persona. Y nosotros día a día estamos ahí con él luchando, ¿vale? Pero la salud mental todavía hay mucho prejuicio, todavía hay mucho. Dice, no, deja de hacerte el tonto, muchas veces se escucha ese tipo de cosas. Ponte a trabajar, ponte a estudiar, pero en el fondo hay algo que se tiene que trabajar. Porque vivimos en una sociedad donde se intenta tapar el síntoma siempre. ¿Y cómo se tapa el síntoma? Dando medicamentos. Toma esto te va a solucionar esto. ¿Cuál es el que toma mi hermano? El diazepam, el medicamento del modelo del que vivimos. Se intenta tapar el síntoma, pero claro, hay algo ahí que tenemos que trabajar, tiene que salir eso para poder tratar. No se puede tapar tu problema o cualquier cosa que nosotros tengamos, la medicación. Y vivimos en un mundo donde se busca justamente eso, medicalizar, ese tipo de cosas. Y tenemos que seguir trabajando. Una de ellas es que habíamos dicho, la persona que tiene algún problema de salud mental, lo primero que tiene, algunos indicadores para tener en cuenta, es que se distancia de la persona. Espera. Ahí. Se distancia de la persona. Segundo, se sienten insensibles o indiferentes a todo. Por ejemplo, eran grupos, mi hermano era de tener muchísimos amigos y de a poquito se fueron alejando de su grupo de amigos por fruto de esta ansiedad. Porque claro, él cuando tenía ganas de salir, por ejemplo, ahí empezaba su problema de ansiedad. Tenía mucho miedo de relacionarse con las personas cuando hacía su vida normalmente. Pero sin embargo, fruto de esta ansiedad, le fue alejando de muchas amistades. Amistades que se quedaron, que le comprendieron lo que realmente le pasaba y otros que desaparecieron, porque también hay que ver eso. Hay muchas personas que desaparecen de tu vida porque no pueden llegar a comprenderte esto que te está pasando. Otro, tener cambio de humor brusco, por ejemplo, personalidad y hábitos personales. Hay personas que directamente ni se quieren duchar. Viven una eterna depresión, están en su cama, acostados todo el día, no quieren ni siquiera ducharse, no quieren salir,
Algunos llegan al extremo de tener problemas de anorexia y ese tipo de bulimia por el fruto de problemas mentales que puede llegar a tener, problemas de salud. Sentirse impotente o desesperanzado, pensar en autolesionarse o agredir a los demás. Muchas veces también hacen esto para llamar tu atención. Dice, me voy a suicidar. Muchas veces es muy común escuchar a personas que tienen problemas de salud mental, porque busca llamar tu atención, busca que tú puedas comprender lo que le está pasando, porque en el fondo ellos se sienten, tú le puedes decir, yo te comprendo a ti, pero ellos en el fondo piensan y sienten que tú no lo estás comprendiendo, porque no estás pasando lo que está pasando, ¿eh? Y todas las personas que pasan por problemas de salud mental, le ocurre esto. En el fondo, tú le acompañas, pero él en el fondo piensa que es poco lo que tú le das o directamente que no comprende lo que te está pasando a ti. Por ejemplo, ver o escuchar cosas que no son percibidas por los demás. Esto ya es un problema ya de salud mental grave, por ejemplo. La esquizofrenia es un problema de salud mental grave. La esquizofrenia es cuando una persona ya tiene una enfermedad mental grave y puede percibir que hay otra persona que le habla o que le dice cosas, ¿no? Podemos conocer muchas... Yo ahí en el pueblo de Breña hay un chaval diagnosticado con esquizofrenia y es complicado realmente tratarlo. En el hecho de que, claro, él piensa y siente que hay otra persona que le habla y que le dice para hacer cosas, ¿no? Determinadas cosas. Y estas personas, la mayoría de ellos necesitan un acompañamiento severo por parte de profesionales, porque este chaval hasta llegó a quemar su casa. Pasó en Brenes, ha llegado a quemar su casa y claro, está ahora ingresado en un neuropsiquiátrico, ¿no? Por problema referido a una enfermedad mental grave ya, en este caso la esquizofrenia. Causa. ¿Cuáles son las causas de los problemas mentales? Tenemos tres. Yo puse ahí tres, que son biológicas, que pueden ser parte física, psicológica, emociones, experiencia y sociales y entorno. Por ejemplo, las emociones y experiencias frente a problemas o traumas que puede haber tenido esa persona. Hay personas que todos hemos pasado por situaciones difíciles, pero la cuestión es que nosotros quizás podemos gestionarlo de alguna manera, pero hay personas que no saben gestionar eso, lo que le está pasando. Muchas veces mi madre siempre me pone el ejemplo, me dice, yo pasé por situaciones muy difíciles cuando era pequeño porque nosotros éramos que teníamos muchas carencias y ese tipo de cosas, pero sin embargo mi madre no ha criado y no intentó dar lo mejor, pero hay personas que no, pasaron por esas emociones violentas y quizá hay muchas personas que quieren volver a experimentar eso que pasó a otra persona. Es que depende mucho cómo uno lo gestione. Para que haya una muy buena salud mental es importante saber gestionar lo que nos pasa. Gestionar lo que nos pasa. Les pasa a los cuidadores, a las personas que cuidan a personas mayores o personas con discapacidad. El cuidador llega un momento que se quema porque no sabe contar o no puede contar lo que le está pasando a esa persona, porque el cuidar a una persona es muy difícil. Por eso la tarea tiene que ser conjunta. Yo me he encontrado en casas, por ejemplo, con personas con discapacidad, que eran por ahí 4 hermanos y una hermana a la que se dedicaba a cuidar a esa persona. Y el resto venían cada 2 por 3, ¿no? Pero aparecía, y si hay dinero de por medio, aparece cuando hay la herencia y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que el cuidador, el que cuida, el que presta ese servicio a esa persona con salud mental, termina cuidándose y termina también enfermando si no se le cuida a esa persona. El cuidar a alguien con problemas de salud te afecta mental, física, psíquicamente en todo momento. Por eso es bueno que esa persona que cuide o que preste ese servicio a esa persona pueda también desahogarse y tener ayuda psicológica. Es complicado. Miren, nosotros, la familia, tuvimos que pagar un profesional de la salud, a un psicólogo. Estamos pagando 90 euros por mes, porque vivimos en una sociedad donde cada día es más difícil encontrar profesionales porque el gobierno no apuesta, no pone los recursos necesarios y no le da tanta importancia a la salud mental. Todavía nos encontramos muchísima carencia en las atenciones primarias, que tenemos psicólogos muy poco o psiquiatras menos. Miren, a mi hermano le designaron una psicóloga, pero cada 2 o 3 meses le podía ver. Imagínense una persona con problemas de salud grave. ¿Cómo va a ver después de 3 meses, cada 3 meses a un profesional? Entonces, claro, nosotros tuvimos que pagar para que le pueda ver ese profesional.
ese profesional. La salud en la cual nosotros estamos ahora actualmente, hay muy poca inversión y hay muchos psicólogos que están en paro, porque yo conozco muchos psicólogos que están en paro, que podían estar trabajando, pero sin embargo, el gobierno, la sociedad, los partidos políticos, todavía no invierten en este tema. Hay pocos. Yo le digo desde la experiencia, cada 3 meses podía ver a este psicólogo de la Seguridad Social. Había una psicóloga y esa psicóloga atendía a miles de personas. Entonces, ¿cómo daba? No es que el psicólogo o la psicóloga sea una mala profesional, es que no llega. Es que no llega porque no tiene tantos pacientes que no llega. Entonces tenemos que pagar nosotros a una persona privada, a un profesional privado para poder abarcar, ¿no?, la salud mental de él. Bueno, estos componentes que abarcan, por ejemplo, si hablamos de lo biológico, hablamos de genes que pueden determinar una enfermedad mental, enfermedades físicas, las lesiones, por ejemplo. Miren, hay un caso muy famoso de un jugador de rugby que se llama Hernán del apellido. Está en Netflix, que les recomiendo que lo vean. Es un jugador muy famoso. Había mucha proyección con respecto a él, te decía que iba a ser un muy buen jugador de rugby y ese tipo de cosas. El juego americano que se dice en Estados Unidos, iba a ser uno de los mejores, ¿no? Un día de esto, él se fue en una discoteca, pueden verlo en Netflix, se va en una discoteca y termina matando a 3 personas. Al final, pasó el tiempo hasta que se descubrió, eran 3 amigos de él y a los 3 le ha matado él, ¿no? Se descubrió, miren, después que se fue a la cárcel, ¿no? Lo llevaron a la cárcel, le hicieron un juicio y terminó él suicidándose en la cárcel. Después se hizo un estudio, el abogado de él, analizaron su cerebro y se dieron cuenta que fruto de la cantidad de golpe que recibía en el cerebro, le ha producido una enfermedad mental. El glóbulo frontal, cuando se te lastima o cuando hay mucha lesión en esa parte, la persona pierde lo que es la empatía. No puede ponerse en el lugar de la otra persona. No tiene empatía porque la persona, ya sea los psicópatas, los perversos, pierde la empatía porque no tienen esa capacidad de saber ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces, después de haber hecho varios estudios, se dieron cuenta que porque esta persona era totalmente normal. Un día de esto se levantó y claro, mató a estas 3 personas que uno no puede, ¿por qué? Después que él se suicidió, se estudió su cerebro y lo pueden ver en Netflix, les recomiendo que lo miren, que es muy interesante el documental. Se dieron cuenta de que fruto de la cantidad de lesiones que sufrió jugando al fútbol americano, le produjo una enfermedad mental. Otros, las lesiones químicas del cerebro, experiencias de desarrollo, por ejemplo, la experiencia de desarrollo. Una persona puede experimentar o sufrir una enfermedad mental por un trauma o por los abusos que haya sufrido de niño. Es muy común ver, por ejemplo, la psicología de los perversos y ese tipo de cosas, los psicópatas. Es muy común ver a niños, por ejemplo, de muy pequeños matando animales, ese tipo de cosas. Ahí se está manifestando los primeros indicios de que puede llegar a sufrir enfermedades mentales. Por ejemplo, los sociales. ¿Qué puede llevar a una persona a sufrir o experimentar una situación de salud mental? La pobreza, por ejemplo. La pobreza, el desempleo, el estrés te puede producir, por ejemplo. El estrés laboral puede producirte un problema de ansiedad generalizado y grave. El estrés laboral. Pérdida por muerte o divorcio, por ejemplo. Ese tipo de acontecimiento a una persona le puede llegar a experimentar o tener un problema de salud mental. Sobre todo en la pérdida de un ser querido y ese tipo. Porque hay que saber gestionar también esto. Hay muchas personas que se quedan en eso y no pueden gestionar la pérdida de una persona. Es muy importante, por eso es muy importante poder exponer y decir lo que nos pasan realmente. Pero fruto de esto, de lo social, puede haber personas que puedan sufrir problemas de salud mental, una persona, y sobre todo ahora que se está viendo el estrés laboral. Hay mucho, el estrés laboral, hay mucha por esto que están pidiendo baja justamente, baja laboral por estrés laboral. Por estrés, porque también pasa por situaciones en las empresas o los lugares donde uno puede trabajar, sufre de todo tipo, en el sentido de que también podemos encontrarnos casos de
abuso por parte del jefe, no me refiero al abuso sexual, sino al abuso del exceso de trabajo, de no descanso, de no respetar tu horario laboral y ese tipo de cosas. Todavía vivimos en una situación, por más que la sociedad avanza, todavía tenemos situaciones de ese tipo, donde el estrés laboral es producto de baja laboral muchas veces. Y sobre todo para personas que nos dedicamos a discapacidad. La discapacidad es muy complicado en el sentido de que también te va quemando, como se dice. Por eso un buen cuidador tiene que tener algún profesional que también le ayude, porque no puede ser. Y hay personas, por ejemplo, que está tan quemado de su trabajo que va y también cuando está en su casa sigue como si fuera que sigue trabajando dentro de su casa, porque sigue llevando el trabajo dentro de su casa. Y hay que saber gestionar ese tipo de cosas. Tu trabajo es tu trabajo y tu casa son tu casa. Ese es. Una cosa ahora es lo que es el trabajo en casa. Eso yo creo que está produciendo mucho eso porque yo tengo familiares directos y entonces desconectar muy difícil de trabajar en casa porque realmente no se mueve del trabajo. Claro. Muy bien, a mí me pasa igual también muchas veces en mi trabajo. Yo tengo que cumplir una determinada hora, pero claro, después muchas veces en mi trabajo también lo sigo haciendo en mi casa, porque no llego con los horarios, que tengo que entregar cosas y ese tipo de cosas. Pero no debería ser así, porque una cosa, lo que es tu trabajo y otra cosa es lo que es tu trabajo, es lo que es tu casa. Hay que saber, ¿cómo se dice? Dejarla... Exacto. Exactamente, hay que saber separar las cosas, como se dice. Y fruto de esto, muchas veces hay personas que sufren un estrés laboral terriblemente por una enfermedad mental, ¿no? Una enfermedad mental, no, un problema de salud derivado de esto, derivado del trabajo. Y también porque en el trabajo tú también tienes que intentar gestionar con gente, llevarte bien con tus compañeros, todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos nos pasan cosas, no es que nosotros dejamos nuestros problemas y vamos a trabajar, no, es difícil porque todos somos uno y es complicado muchas veces. Entonces, esto hay que saber gestionarlo. Gestionar el estrés es fundamental en el trabajo. En la sociedad en la cual vivimos, en la inmediatez, en la rapidez, es complicado. Miren. Esto es lo que le decía con respecto a las etiquetas que todavía se enfrentan las personas que tienen un problema de salud mental. Uno de los mitos, yo le puse ahí mito y falso y verdadero. Por ejemplo, pocas personas tienen enfermedad de salud mental, dice. No, estamos en una sociedad donde se está viendo que hay muchísimos casos de salud mental. Y no me refiero solamente a las enfermedades graves como la esquizofrenia, la perversión y ese tipo. No, salud como la ansiedad, el déficit de atención que vemos mucho en los niños, porque me acuerdo, ahora hay como un boom de lo que es hiperactivo. Y yo me acuerdo cuando era niño, mi mamá dice, son los niños inquietos, que son los niños inquietos. Ahora esos niños inquietos ahora están diagnosticados, ¿no? Vivimos en una sociedad donde hay muchísimo y cada día hay más problemas de salud mental. Y todavía va a haber mucho más. Si no se aborda esto, va a aumentar con gente con problemas de salud mental. Los problemas de salud mental son incurables. No, esto también es un mito. Si se trata, si se trabaja, la medicación ayuda, por supuesto que ayuda, pero eso no es lo más importante. Atrás, puede medicarse el niño, pero también tenemos que trabajar a nivel familiar, individual, grupal, lo social. Tenemos que tener todo en cuenta esto. Yo, por ejemplo, yo tengo muchos niños con autismo y están diagnosticados, claro. Me permite a mí, la medicación me permite a mí trabajar tranquilo, porque el niño, tú lo ves cuando el niño viene medicado y cuando no está medicado. Hay veces que la medicación te sirve porque el niño puede estar más tranquilo y ese tipo de cosas, y hay veces que no. Por ejemplo, ahí yo tengo un niño que me llega a mí, la madre le da la medicación en la mañana antes de venir al centro, claro. El niño viene totalmente dormido. ¿Y yo qué le voy a hacer? Matemática. ¿Qué le voy a poner a trabajar matemática? Si el niño no, lo único que quiere es dormir. Porque claro, la medicación también hace estrago en el cuerpo humano. Es que cada organismo es diferente. Hay alguna medicación que sí, que pueden ayudar y hay otras medicaciones que no. Muchas veces las personas que sufren o experimentan salud mental son como los conejitos de India, Se le da una medicación, no le funciona, le ponen otro y así, y así, y así. Muchas veces pasa esto. Y se olvida que esas medicaciones hacen estrago en nuestro organismo, en nuestro cuerpo.
Ahí, cuando llega este niño dormido por fruto de la medicación, yo no le puedo hacer trabajar matemática, ni lengua, ni nada, porque el niño lo único que quiere es trabajar. Y por ahí pasa una hora, por ahí que se duerme y después se levanta y ya está con ganas, pero yo en ese momento no le puedo hacer poner a trabajar. Tengo que esperar ese proceso. Y hay veces que los niños que nosotros trabajamos, la mayoría de ellos están medicalizados. Y es difícil, ¿por qué es difícil? Porque la medicación ayuda y no ayuda también muchas veces. Por eso hay que tener mucho en cuenta. Dice, solo los débiles y los que quieren llamar la atención tienen estos problemas. Muchas veces está esta creencia de que los problemas que tienen las personas que tienen problemas de salud mental son los débiles. ¿Por qué? Porque nos instala la sociedad que tenemos que ser fuertes, que para triunfar no tenemos que ser débil, no tenemos que demostrar nuestros sentimientos, lo que nos pasa a nosotros, porque vivimos en ese tipo de sociedad. Todavía está esos prejuicios de que, por ejemplo, el hombre no puede llorar, porque solamente las mujeres son las que lloran. ¿Por qué? Porque está ese concepto de debilidad. Está todavía ese concepto de debilidad, de que hay determinadas cosas, por ejemplo, los hombres no lloran, se sigue escuchando ese tipo de discurso. Los hombres no lloran. ¿Por qué? Porque está esa etiqueta de que el hombre tiene que ser el fuerte, el sostén de la casa, el que trae el dinero en la casa y así sucesivamente, ¿no? Todavía se sigue con esos prejuicios. Y las personas que sufren enfermedades mentales, justamente esto, les dice lo que buscan es llamar la atención. Son débiles, son lo descartable, entre comillas, para la sociedad. No puedo hacer nada por alguien que tiene problemas mentales. No, podemos ayudarles mucho nosotros. Por eso está usted aquí, porque están interesados. Si nos encontramos con personas aquí en el pueblo, si tenemos familiares con problemas de salud, buscar las herramientas para poder ayudarles. Nosotros no somos profesionales, pero podemos ayudarles en la escucha, por ejemplo. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Cuéntame lo que te pasa. ¿Qué quieres? Ese tipo de cosas. No tenemos las herramientas de un profesional, como un psicólogo, un psiquiatra, pero con solo escucharlo, muchas veces, ya con eso la persona está un poco más tranquila. Porque muchas veces está en el afán, o nosotros mismos nos pasa muchas veces que tenemos ganas de contar y sentimos que no somos escuchados por los demás. Nos pasa muchas veces eso. Tenemos ganas de contar y muchas veces no sentimos ese acompañamiento, ya sea por el marido, la pareja, el hijo, la hija, quien fuese, ¿no? Y se está viviendo en una sociedad. Yo me acuerdo cuando era más pequeño, hasta ahora tenemos esa costumbre. Mi madre, cuando nosotros almorzamos o cenamos, lo que sea, los móviles tenemos que apagarlo y la televisión apagada. Pero ahora vivimos en una sociedad donde la comunicación ha sido reemplazada por la televisión y por el móvil. La madre, yo algunas veces veo, ¿no?, que están reunidos en la mesa, o a mí me pasa con mi grupo de amigos, dice, vamos a reunirnos. Bueno, nos reunimos, claro. Estamos en una mesa y de repente yo miro a todo con los móviles. Le digo, pero ¿venimos para hablar o para estar con los móviles? Vivimos en ese tipo de sociedad donde las redes sociales es importante, pero ha hecho mellas en las relaciones sociales y en la comunicación. Vivimos en un momento donde ya no existe el cara a cara. Se vive a través de las redes sociales. Entonces el niño, hay una confusión con respecto a eso, porque no diferencia lo que es el mundo real del mundo irreal. Y hay muchas veces problemas de ese tipo. Y cuando no hay control, por ejemplo, de las redes sociales, las familias, le digo yo, puede haber miles de problemas, porque atrás de las redes sociales hay de todo. Hay personas pedófilas que escuchamos un montón de casos, hay de todo tipo. Si no hay una buena contención de parte de la familia con el uso responsable de las redes sociales, vaya peor esto. Porque las redes sociales también es importante porque nos pueden dar recursos, metodología a la hora de abordar y trabajar, ¿no? Pero tiene que haber un control sobre eso. Vivimos en una sociedad, como le he dicho, de inmediatez, donde se considera que aquel persona que es débil, el que no sirve, el hombre, por ejemplo, como le he dicho yo, que es el que tiene que ser fuerte, el que no puede derrumbarse, y todos somos humanos. Y todos somos débiles y todos pasamos por procesos, por situaciones difíciles, ya sea la muerte de un ser querido, una ruptura sentimental y ese tipo de cosas. No podemos callar o no podemos tapar eso que nos pasa a nosotros. Tenemos que, y eso es lo que la sociedad nos instala, que eso que nos pasa se tapa que a través de la medicación, a través de que, bueno, esto ya se te va a pasar. Y no, tenemos que hablar sobre eso.
¿Qué nos pasa? ¿Cómo nos sentimos frente a eso? Alguien me lastimó, alguien me hizo algo. Yo tengo que experimentar y decirle, mira, a mí me ha lastimado eso, me ha lastimado, yo lo tomé así, me pasa esto. Vivimos en una sociedad donde se callan las cosas que no pasan y cuando hay problemas de salud mental, mucho peor, se tapa con la medicación y no se trabaja sobre el síntoma, del por qué le pasa eso. Eso hay que trabajar. Lo verdadero. En el mundo, por ejemplo, 1 de cada 5 personas sufren de problemas de salud mental. Miren, 1 de cada 5. Otro, el tratamiento puede permitir recuperarse y tener una vida plena. Otro, puede escucharlo y acompañarlo, como le he dicho. Es fundamental esto. Una persona que tiene un problema de salud mental, lo fundamental es que se sientan acompañados y que se sientan escuchados. Es fundamental eso. Y no juzgados sobre todas las cosas. Y las personas con salud mental, eso es lo que se enfrenta diariamente. En que se sienten que son juzgados. En que lo que le pasa no se sienten escuchados o valorados. Y sobre todo en el caso de bullying que ustedes habéis dicho. En los colegios se está viendo muchísimos casos de problemas de bullying. ¿Por qué? Porque no se acepta aquel que es diferente a mí todavía. No se acepta todavía. Yo hablo siempre del concepto de diversidad funcional y les digo yo a los chicos, a los chavales de los institutos, diversidad funcional. ¿Por qué? Porque funcionamos de diferentes maneras en la sociedad. Yo le instalo siempre esto, de diversidad. Por ejemplo, le digo yo, si aquí estuviese un niño con problemas de discapacidad auditiva, por ejemplo, ¿cómo se comunicarían con ustedes? Le digo, ¿no? Y ellos me dicen, bueno, la lengua de signos, ¿no? Me dicen todos esos sistemas de comunicación. Y le digo, sí. ¿Y nosotros cómo nos comunicamos? Le digo yo, y a través de la lengua, ¿no? Del oral y ese tipo de cosas, ¿no? Y le digo, ¿y cuál es la intención ahí? Es de comunicarse. Pero ¿qué pasa ahí? Lo hacemos de diferentes maneras. Tenemos que trabajar para que la sociedad sea inclusiva y que debemos saber que somos diversos y que todos funcionamos de diferentes maneras en la sociedad. Eso es lo más importante. Saber gestionar nuestras emociones y saber entenderles a las personas que todos somos diversos y que todos funcionamos de diferentes maneras. Miren. ¿Qué es entonces la salud mental exitosa? ¿Qué es tener una buena salud mental? Anteriormente hemos visto que es la salud mental, pero ahora sería ¿qué es tener una buena salud mental? Una de ellas es una actividad mental exitosa. ¿En qué? En que nosotros sepamos gestionar nuestras emociones, nuestras frustraciones, saber que hay una persona, por ejemplo, el concepto de derecho. Mi derecho termina cuando empieza el derecho de las demás personas. Ese tipo de cosas. Saber gestionar nuestras frustraciones. Otra, se incluye, por ejemplo, actividades diarias productivas. Es cuando yo, por ejemplo, desarrollo una actividad y esa persona puede participar de la actividad plenamente, y que estos problemas de salud mental no le afecte para que pueda participar de esta actividad. Otra, cuando se mantiene una relación satisfactoria con los demás. Cuando yo puedo entender tus emociones y tú puedas entender mis emociones. Que yo pueda entender tus frustraciones y tú puedas entender mis frustraciones. Eso quiere decir mantener una relación satisfactoria con los demás. Saber que hay un otro que me escucha y que yo también le debo escuchar a esa persona. Saber que yo me tengo que poner en el lugar de esa persona y esa persona tiene que ponerse en el lugar mío también. Eso es tener una relación satisfactoria con los demás. Tener empatía, esa capacidad para poder conocer y ponerme en el lugar de la situación que está pasando esa persona. Eso es tener una buena salud mental. Estos son los pilares de tener una buena salud mental. Una actividad mental exitosa, actividades diarias productivas que yo hago, por ejemplo, una actividad productiva que podemos hacer. Se está viendo muchos casos que aquellas personas que sufren un problema de salud mental, lo más importante es que pueda canalizar lo que le pasa. ¿En qué sentido? Haciendo actividades de ocio, de tiempo libre, actividades, por ejemplo, apuntarse en un gimnasio, ir a caminar, ir a correr, ese tipo de actividades.
para que pueda canalizar su energía, ¿no? Muchas veces se le dice. Es fundamental que nosotros los seres humanos podamos tener actividades fuera de lo que es nuestro ámbito de trabajo, ámbito de la casa, aunque sea media horita, dedicarnos a nosotros mismos. Saliendo, reuniéndome con amigos, caminando, irme a bailar, ese tipo de actividades. Eso es fundamental para el ser humano. Para que haya una buena salud mental, las relaciones satisfactorias con los demás es fundamental. Por ejemplo, también incluye mantener habilidades para adaptarse al cambio y lidiar. Dice. Ay, espera. Dice, incluye mantener las habilidades para adaptarse al cambio y lidiar con los problemas. Una buena salud mental es esta capacidad que tenemos que tener nosotros para adaptarnos a los cambios, porque el ser humano atraviesa por miles de cambios. Nosotros somos dinámicos, la vida es dinámica, no es estático, a eso me refiero. Sufrimos diferentes cambios, ruptura, cambios sentimentales, estamos en una pareja, hasta los gustos sexuales pueden cambiar también de una persona. Vivimos en una sociedad donde va cambiando todo, y en ese cambio muchas veces es que uno no acepta ese cambio. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad también muy estructurada en muchas cosas. Porque tenemos que saber que venimos también de una familia, de una cultura, que tenemos culturas que nos instala la sociedad, nuestra familia y ese tipo de cosas. Yo me acuerdo, una cultura, mi familia, el ir a la misa todos los domingos, era algo que mis padres siempre lo hacían. Y claro, esa cultura de mis padres yo también lo he colgado, ¿no? Que todos los domingos teníamos que ir a misa. Y cuando alguien quiere salir de eso, es como que, claro, no se acepta ese cambio. No se acepta ese cambio de esa persona. Mi hermano, por ejemplo, que tiene este problema, él odia todo ese tipo de cosas. Y nada que ver a nosotros, siempre le decimos, tú eres la ovejita negra, le dicen mi hermano, ¿viste? Tú eres la ovejita negra. Pero claro, es que el ser humano va creciendo y también tiene sus propias decisiones, que tenemos que respetarlo. Yo no puedo imponer lo que yo pienso a otra persona, por ejemplo. Yo tengo que aceptar a la otra persona. Aceptar sus diferencias, sus cambios, sus gustos. Dilo, ¿qué querías decir? Sí, es que yo digo que cada persona es como es y no es que sea diferente, es que, bueno, diferente, que si le gusta los verdes porque le tiene que gustar los rojos que me gusta a mí. Exacto. Es que muchas veces eso es lo que nos pasa, no aceptamos a aquel que es diferente a nosotros. De ahí ese concepto de diversidad funcional. Porque no aceptamos que uno no piense igual que yo, por ejemplo. Nos cuesta mucho todavía. Como ejemplo, a mí me gusta el rojo y a ti también te tiene que gustar el rojo. No es así, porque somos individuales, vamos creciendo, vamos relacionándonos con un montón de personas y hay que saber tener en cuenta esto, que todos somos distintos, todos somos diversos y que tenemos que respetarlo. ¿Cómo podemos trabajar para que haya una muy buena salud mental? Sobre todo el tema de organizar bien nuestros tiempos, organizar bien. Esto del tema de los trabajos que le estaba diciendo. Mi hora laboral, por ejemplo, empieza de 8 a 2. Ya está, ya termina mi hora laboral. Después ya me tengo que dedicar a otra cosa. Organizar bien nuestro tiempo. Una persona que tiene problemas de salud mental es muy importante la organización para ello. Miren, yo con mis chavales trabajo mediante estructura. Por ejemplo, ellos llegan en el aula y ya saben lo que tienen que hacer. Por ejemplo, hacen esto, después viene aquello y eso, porque claro, ellos tienen una discapacidad y necesitan saber lo que van a hacer. Sobre todo con el autismo trabajamos de esa forma, porque los niños con autismo necesitan ver lo que tienen que hacer, porque eso les crea tranquilidad, les crea estructura. Entonces, es fundamental que una persona que tiene un problema mental, organizarle bien los tiempos. Que no haya ese pequeño hueco que nosotros le decimos. ¿Saben por qué? Porque la persona que tiene algún problema de salud mental, cuando hay muchos tiempos muertos, es cuando más él piensa o ella piensa. Se pierde en ese momento. Como no tiene actividad, se siente como inutilizado y claro, y en ese momento le aparecen las ideas del suicidio, las ideas de todo tipo que podemos hacer, porque hay muchos tiempos muertos. No tiene actividades en las que pueda ocupar. Entonces, es muy importante que nosotros, como familia, si nos encontramos frente a esta situación, organizar bien tu tiempo. Descansar bien, es fundamental también, descansar bien. Yo veo cada día que hay muchísimo problema del tema del descanso. Cada día gente duerme 4 o 5 horas y lo ideal sería dormir 8 horas. Pero vivimos en una sociedad donde se duerme cada día peor. Entonces, el descanso es fundamental.
Estoy también totalmente en desacuerdo con los niños cuando, por ejemplo, van a los colegios y tienen tantas actividades. Después, los deberes, actividades deportivas, y no hay un momento de ocio. Llega un momento que el niño está saturado, y claro, le termina yendo mal en casi todo porque, claro, ya no tiene un momento de ocio donde él pueda jugar y despreocuparse de eso. Cada día yo veo que hay niños que no son felices. No son felices porque tanta preocupación ya tiene la cabeza metido que no llega un momento a despejarse de eso. Vivimos en una sociedad, ese tipo de cosas. Tenemos que trabajar sobre eso. El descansar bien, el que el niño pueda tener un momento de ocio, de tiempo libre, en que pueda salir a hacer lo que le guste, no lo que le gusta a la familia. Eso también yo me he encontrado en terapia. Dice, el niño está estudiando eso porque yo también, a mí me gustaba otra cosa. Y después le pregunta al niño, ¿a ti te gusta eso? No, pero lo hago porque le gusta a papá o le gusta a mamá. ¿Ves? Ese tipo de cosas hay que tener en cuenta. El niño, sí, es importante que nosotros estemos con él, que lo criamos, que le tengamos un acompañamiento, la educación es fundamental, pero también darle un momento de espacio que el niño haga lo que realmente le gusta. Vivimos en un momento de... A mí me pasa esto de... en la terapia, el síndrome de Peter Pan, ¿no? Cuando el adulto no quiere asumir su rol, ¿no? Porque se vive en un síndrome de Peter Pan, le digo, es que no quiere crecer el adulto, ¿no? Nosotros en la terapia lo vemos mucho con la familia, ¿no? Que se le instala responsabilidades al niño que no son suyas, que son del adulto, ¿no? Y ese tipo de cosas vivimos, en ese tipo de sociedad en la que estamos viviendo. Mira, mantener un cerebro activo, otra de las cosas importantísimas. ¿Cómo lo podemos? Leyendo, saliendo, mantener nuestra mente activo. Por ejemplo, que también al mantener tu cerebro activo, también evitamos que podamos sufrir, por ejemplo, tipo de Alzheimer, por ejemplo. El Alzheimer es una enfermedad mental muy grave también, ¿no? Que se va deteriorando varias cosas, ¿no? Y el tener el cerebro activo. Yo cuando trabajo con personas con Alzheimer, trabajo también mediante estructura, por ejemplo, porque la persona va perdiendo su memoria y ese tipo de cosas, ¿no? Y trabajo mediante estructura. Por ejemplo, la imagen de su hijo, de su hija y cosas comunes, ¿no? Porque la persona que sufre Alzheimer va perdiendo funciones. Por ejemplo, la memoria es lo primero que pierde, ¿no? Va no reconociendo a personas, o por ejemplo, cocinaba todos los días, ¿no? Y esta mujer ya no se acuerda ni cómo poder encender la cocina para poder cocinar, y ese tipo de cosas. Mantener un cerebro activo nos permite que no suframos algún tipo de enfermedades también, como el Alzheimer y ese tipo de cosas, la demencia y ese tipo de cosas. Es muy importante el leer, el salir, hablar con tus amigos, salir a tomar un café, ese tipo de cosas. Y sobre todo, el saber gestionar nuestras emociones. Es fundamental esto. Tenemos ganas de llorar, hay que llorar. Tenemos ganas de romper algo, rompámoslo. Saber gestionar nuestras emociones es fundamental. Porque a través de saber gestionar nuestras emociones podemos tener una salud mental óptima. Óptima. Otro, mira. ¿Cuáles son los abordajes terapéuticos? Mira, ahí yo le traje un teléfono de teleasistencia, es de la Junta de Andalucía, que asiste a las personas con problemas de salud mental. Ahí está el número 95 55 45 060. Si conoce a alguien que puede necesitarlo, ¿vale? ¿Y cuáles son las prevención y los abordajes que se hacen con problemas de salud mental? Uno es el abordaje terapéutico y otro también atendiendo a los pacientes y familia. Uno de los abordajes terapéuticos se basa en, por ejemplo, problemas que tienen personas que tienen problemas de ansiedad y depresión, trastorno mental grave, trastorno de la conducta alimentaria, trastorno del espectro autista, trastorno del desarrollo con discapacidad intelectual. Todo esto hay un abordaje terapéutico para trabajar sobre ello, ¿vale? Si hay una persona que tiene un problema de ansiedad y depresión, hay un abordaje terapéutico. ¿Y quiénes son esos? Hay profesionales como un psicólogo, como un psiquiatra y ese tipo de personas, de profesionales que trabajan sobre eso. Y también hay atención a paciente y familia, que se basa en tratamiento farmacológico, apoyo y asesoramiento, psicoterapia. La psicoterapia es muy importante. Psicoterapia individual con uno solo y después familiar y grupal también. Porque miren, mi hermano ahora está con su psicólogo, pero el psicólogo también nos citó a nosotros como familia para contarnos cómo va el tratamiento, cosas que ve la familia y ese tipo, porque
cuando tenemos una persona con enfermedad mental o salud mental, lo primero que tenemos que saber es que no solamente esa persona está con el profesional, se tiene que involucrar toda la familia para poder ayudar a esa persona. Porque esa persona vive contigo, está contigo las 24 horas, convive contigo y tú como familia te tienes que involucrar en su tratamiento. El tratamiento no es solamente de él, el tratamiento es grupal, de la familia. Tenemos que involucrarnos todos. Es lo mismo que yo trabajo con mis alumnos, ¿no? Yo, por ejemplo, no tiene lenguaje, le instalo un sistema de comunicación. Por ejemplo, los PECs, ¿no? Los pictogramas, los famosos pictogramas. Yo trabajo con él para que él lo pueda utilizar. Pero si yo no le enseño a la familia cómo utilizarlo, la familia no lo va a poder utilizar. Porque esa comunicación se tiene que generalizar en todos los espacios. Una mamá me decía la otra vez, le digo, estoy usando los sistemas de comunicación para comunicarme con mi hijo, porque tiene una tablet y a través de la tablet se va comunicando, ¿no? Y le digo, la otra vez se fue en el parque. Y le digo, sí, se llevó la tablet. No, me dice, porque tenía miedo que se rompa. Me dice, bueno. Entonces, si tú en el parque donde hay varios niños, donde se puede socializar con otro, tú le privas de la comunicación, ahí tú no estás trabajando la comunicación con ese niño. ¿Entiendes? Entonces, atención hay también, esta prevención también hay atención a paciente y familia, tratamiento farmacológico, como dijimos, apoyo y asesoramiento, psicoterapia individual, familiar y grupal, rehabilitación y cuidado de enfermería, etcétera, ¿vale? Estos son los tipos de abordajes terapéuticos, hay varias, pero estos son algunos de los que yo he nombrado. Y estos son algunos de las enfermedades mentales más comunes que se está viendo, por ejemplo, ansiedad y depresión, donde más hay muchísimo problema de ansiedad y depresión en la sociedad en la cual vivimos. Trastorno mental grave también hay, pero sobre todo ahora se está viendo mucho ansiedad y depresión. Que esta ansiedad y depresión lleva al suicidio muchas veces. Cuando no se trabaja y no se trata bien, lleva al suicidio. Y muchas veces se está viendo muchos casos de niños, adolescentes sobre todo, que no saben gestionar esto y termina suicidándose. ¿No vieron hace poco el caso el año pasado fue las niñas, estas gemelas que eran de Barcelona, que se mataron las dos? Porque estas niñas sufrían un caso de bullying dentro del colegio. Y lamentablemente, no es por echar la culpa a los colegios, ¿no? Pero muchas veces ocurre esto y el colegio como que se lava las manos, los institutos se lavan las manos. Dicen, no, porque yo no lo veía. Sí, ya había casos de bullying, muchas veces no lo saben tratar o no lo saben trabajar porque no hay un equipo también que pueda trabajar de forma coordinada y ese tipo de cosas. ¿Ha salido en Barcelona un equipo? Sí. Y un profesor Sí. que habla por el centro, Sí. por los profesores, Ajá. que han hecho un equipo Ajá. terapéutico, como Sí. se llama, junto con los padres, para prohibir quitar los móviles Sí. de casa, que no los lleven. Claro, En claro. clases. Y por hoy está haciendo un éxito. Claro. Es que tú, cuando estás aprendiendo, no puedes estar pendiente del móvil. ¿Estás pendiente del móvil o estás aprendiendo a los procesos de aprendizaje? Yo creo que se debería prohibir en todo momento. Y si hay algo urgente, que el alumno pueda trasladar a su maestro y decirle, mira, mi madre me va a llamar por tal motivo. Y que el maestro ya sepa que ese momento va a sonar el móvil para esos momentos, ¿entiendes? Pero el móvil se tiene que salir del aula. El móvil no puede estar dentro del aula. Y además se está viendo casos que siendo muy jóvenes, niños, ya tienen móvil. Ya tiene móvil, como si fuera que nace ya con un móvil, y esas cosas hay que pararlo, porque fruto de estos móviles se ha aparejado la ansiedad y la depresión, porque se instalan los cánones de belleza, del modelo, que el chaval tiene que tener un físico espectacular, que la chica tiene que tener lolas, pelo largo, pestañas, y eso no es la realidad. Eso es lo que te quieren instalar la sociedad, que esas personas son las que van a triunfar en la sociedad, y no, y al contrario, tú después te das cuenta que esa persona vive en una ansiedad y una depresión terrible, porque no se acepta tal cual como es. Muchas veces estamos trabajando, sobre todo con los jóvenes, está en ese proceso de ansiedad y depresión, porque no pueden llega un momento que no llega a eso, porque claro, la chica también me dice, yo me quiero parecer a Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo, que hay un reality por ahí dando vuelta. Claro, pero te digo yo, pero eso no es la realidad. Quizá ella pueda permitirse con el dinero que tenga, pero eso no todos nos podemos permitir eso. Y además eso no es la realidad de ella, porque después le saca los maquillajes y es una persona común y corriente como todas las personas. Con dinero, pero es común como todos nosotros, en el sentido de que
como le trajo Dios, así va a ser. Una vez que se saca todos los maquillajes y la chica está en un momento de ese tipo, de la adolescente está en un momento complicado en el sentido, porque las redes sociales influyen mucho, los canales de belleza, que si no eres delgada no vas a triunfar, y sobre todo la autoestima que se va construyendo. El autoestima de las personas, sobre todo la juventud, está muy deteriorado, porque le instalan esto de que aquel que es bello, aquel que es perfecto, el que va a triunfar en la vida, y no es así. Después se escucha casos como futbolistas y eso que dicen, yo vivía en una eterna depresión, dice, porque el dinero, por más que tenga el dinero y todo eso, y se está escuchando en muchos casos. A mí me gusta mucho cuando hablan así famosos y que pueden ser, ¿no? Seguidores de mucha gente, ¿no? Que dice, yo vivía en una eterna depresión, dice, por más que tenía mucho dinero, yo vivía triste, me pasaban estas cosas y esto, porque, claro, ahora se está hablando un poquitito más de la salud mental, pero todavía hay mucho por caminar y hacer. A ver, mira. Hay una fundación que se llama FAISEM, que es una fundación que se encarga de las personas con problemas de salud mental. Fundación pública andaluza, se llama para la integración social de personas con enfermedad mental. Se llama FAISEM. Y esta fundación gestiona, por ejemplo, algunos recursos para la familia, gestiona programas residencial. Residencial significa personas que tienen que estar no me sale nunca la palabra. Bueno, ingresado en un centro, ¿vale? Ingresado en un centro, esta fundación lo gestiona porque, claro, depende de la salud mental. Hay salud mental que son salud mental grave, que, claro, no lo puedes tener en tu casa esa persona y necesitan tener una residencia, un centro donde pueda estar institucional. No me sale nunca la palabra. Bueno, estar en el centro, esa es la palabra. Estar en el centro. Entonces, claro, esta fundación lo que se encarga es un poco de gestionar los recursos, de ofrecer los recursos a la familia. Es gratuito esto. Esto es gratuito. La familia tiene que acercarse a esta fundación y ellos le proveen de todo. Depende de la necesidad de esa persona, ¿no? Depende de la necesidad de esa familia, ¿no? Con esa persona con salud mental. Gestiona recursos, programa residencial, programa de empleo también. Las empresas están obligadas el 2% de contratar a personas con discapacidad o personas con salud mental. Tienen la obligación de contratar el 2% a personas con salud mental. Y esta fundación también gestiona para que la persona pueda insertarse laboralmente. ¿Por qué? Porque el trabajo dignifica, como se dice. El trabajo es fundamental para nosotros. No solamente nos marca la economía y ese tipo de cosas, sino que también dignifica en el sentido de que yo puedo valerme por mí mismo. El trabajo es eso, significa para la persona con discapacidad o personas con problemas de salud mental. En el sentido de que si yo trabajo, yo tengo mi dinero, me puedo yo comprar mis cosas, le crea una independencia y le crea también una utilidad a esa persona. Por eso a las empresas se les tienen que obligar entre comillas, ¿no? Porque ellos, por normativa, el 2% tienen que contratar a personas con discapacidad o personas con problemas de salud mental, ¿vale? Otro, soporte diurno o programa específico para personas con riesgo de exclusión social también. Todos estos programas los gestiona FAISEM, que es la Fundación Andaluza para la Integración de las Personas con Salud Mental, ¿vale? Así que si conocéis de alguna persona que tenga un problema de salud mental y ese tipo de cosas, se acerca a la Fundación FAISEM y ustedes, previamente se le da una entrevista, ¿no? Se le da una entrevista y le comentan un poco. Es más, los médicos de cabecera, cuando hay un problema de salud, los médicos mismos le asesoran también sobre esto, cuáles son los pasos a tomar, no solamente recurrir al psiquiatra, ¿no? Que le va a recetar un medicamento y ese tipo de cosas, sino que los tratamientos que siguen, ¿no? Y los recursos que va a necesitar, porque esta persona va a necesitar muchos recursos de acompañamiento y también la familia. Vale. Y miren, la conclusión. Mira, dice, aquí yo puse una conclusión que a mí me gusta. Pasas la mayor parte de tu vida dentro de tu cabeza. Haz que sea un lugar sano para estar. Eso es fundamental. Vuelvo a repetir. Pasa la mayor parte de tu vida dentro de tu cabeza. Haz que sea un lugar sano para estar. Es importante que nosotros podamos trabajar
para que haya una buena salud mental. Es fundamental. ¿Por qué digo pasas parte de tu vida en tu cabeza? Porque por nuestras preocupaciones. Nosotros cuántas cosas. Muchas veces ni siquiera podemos dormir tranquilos, vamos a ser sinceros. Estamos ahí durmiendo y pensamos que tenemos que cocinar al día siguiente, que el dinero no nos alcanza, que le falta esto, que aquello. Y vivimos en una sociedad de una preocupación extrema, que ni siquiera podemos disfrutar el sueño muchas veces. E intentar, a pesar de estas dificultades que tengamos, intentar poder gestionar lo que nos pasa, poder contar con personas que nos puedan ayudar, no en sentido económico, que quizá pueda haber también, ¿no? En el sentido de que alguien nos pueda escuchar. Es importante que nosotros podamos buscar a alguien, algún recurso, una persona, un familiar, un amigo, quien fuese, poder contarles lo que nos pasa para que haya una buena salud mental. Porque si no tenemos ese tipo de recursos, no nos podemos quedarnos con todo lo que nos pasa a nosotros. Porque somos humanos y nos afecta todas las situaciones que nos pasan. Y más si tenemos que cuidar de una persona con problemas de salud mental. Es muy importante que nosotros podamos gestionar eso, ¿vale? ¿Qué? Digáis, ¿qué pensáis? Aclarar la idea de nosotros mismos. Sobre todo eso son. Tu idea para tu poder. No va a aclarar la de los demás porque cada uno tiene la suya, pero comprenderlo por lo menos. Exacto. Es lo más importante eso. ¿Cuántas veces? Y no, quizás nosotros no tengamos el problema de... Yo creo que todos tenemos en la vida algún problema de salud mental. Ansiedad, atención, de todo tipo. No tenemos quizás esa grave, ¿no? Esa salud mental grave, ¿no? Ese problema de salud mental grave. Pero problemas de salud mental todos lo hemos pasado y quizás lo pasaremos también. Muchas veces sentimos ansiedad, la inmediatez que te instala la sociedad en la cual vivimos, que tenemos que lograr ciertas cosas, que a los 30 y pico ya tenés que estar casado, ya tenés que tener hijos. ¿Vieron? El peso de la sociedad que nos instala. Muchas veces está esto, pero ya no todavía no te casaste, todavía no tuviste hijos, como si fuera que eso tiene que tener un momento y un tiempo, y no se olvida. Esas cosas, eso nos va instalando la propia sociedad en la cual vivimos. Que a los 30 y pico tú ya tienes que estar casado, tener hijos, trabajo, mujer, pues todas esas cosas. Y la vida no es así. La vida no es así. Alguna vez mi compañera, ahí tengo una compañera que no quiere tener hijos, me dice, no quiero tener, y otra compañera dice, pero ¿cómo no vas a tener hijos? Tú tienes que aportar a la sociedad, a la seguridad social, le dice, riéndose, ¿no? A la seguridad social tienes que traer hijos al mundo, y no, hay que respetar la individualidad de cada persona. Es muy valorable y respetable aquella persona que no quiere tener hijos, como aquel que sí quiere tener hijos. Esas cosas hay que saber gestionar y respetar las opiniones de los demás. Esta persona no quiere tener hijos porque ella se siente realizada en otros aspectos de su vida, le gusta viajar, le gusta otro tipo de cosas, ¿no? Que ella quizá encuentre la felicidad ahí, y otra persona quizá encuentre felicidad teniendo hijos y ese tipo de cosas. Vivimos en ese tipo de sociedad que nos instalan cosas, que dice que tal cosa tú tienes que tener la edad, tienes que tener un título, y no, porque es la presión. Lo que sí yo quisiera aportar, sí, que es verdad que por eso me gustaba la charla esta de lo de la eliminación de etiquetas. En esta sociedad nos gusta mucho poner etiquetas a todo. Pero yo más de etiqueta también veo que es más estigmatización de la salud mental, porque es verdad que porque yo trabajo en la salud también como Soli, y es verdad que cuando entra un enfermo por la puerta, porque te puede doler un pie, o te puede doler el pecho, tenga una enfermedad cardíaca, y te ve el cardiólogo, te duele un pie, te ve el traumatólogo, y todo se normaliza. Bueno, viene un enfermo, pero cuando viene, a ti te duele, como digo yo, la mente. Cuando tú tienes una enfermedad mental, eso ya está como un poco mal visto. Exacto. ¿Vale? Entonces, sí, ya el enfermo va con la predisposición de que va con algo que la gente puede ver mal, ¿sabes? Entonces es como complicado, y luchar contra esto de normalizar. Claro. Es decir, que te puede doler la cabeza y vas al psicólogo y no pasa nada, que todavía la gente sí. Ahora ya parece que hay una corriente que estamos empezando ya a darnos cuenta de que no pasa nada. Claro, exacto. Y que es tan importante hablar de la salud mental. Que no quiere decir que yo no tenga nada con quién hablar, sino que necesito que una persona profesional me ayude. Porque yo sé, a lo mejor, si se lo cuento a mi hermana o a mí, lo que me va a decir. Exacto. Es decir, está también influenciada por el cariño, ¿no?
Y entonces los consejos que van a dar pueden ser los suyos, los mejores del mundo, pero no me van a servir a mí para mí ayudarme, exacto, ¿no? a comer. Entonces eso está muy bien, por eso este tipo de charlas hemos apostado cuando nos lo habéis querido decir, hacerlo para la Semana de la Salud. Me ha gustado mucho porque poquito a poco tenemos que aportar con cada uno de nosotros nuestro grano de arena. Ahora cuando salgamos de aquí de estas claro, pues este mensaje dejarlo claro también a otras personas. Claro, exacto. Y como ha dicho él, aunque hemos sido poco, pero bueno, sí, claro, cuando salgamos, pues ya vamos a tener un poquito el chip diferente. Por supuesto, y como tú has dicho, a mí me duele el pie y me dan una medicación y muchas veces, y por ejemplo, con problemas de salud mental pasa esto, que todavía esa persona muchas veces ni quiere decir lo que le pasa porque tiene miedo de que le juzguen muchas veces. Es de ese tipo de etiqueta hay que partir y eliminar ese tipo de etiqueta. Yo, por ejemplo, también escuché personas que dicen, pero que un psiquiatra y un psicólogo lo que te pone más loco. Exacto. También es verdad. Que te pone más loco, no. Hasta te está diciendo lo que te pasa, claro, te va a ayudar. Claro. Lo que te va a poner más loco. Claro. En el fondo, tú te vas al psicólogo, pero en el fondo tú trabajas sobre ti mismo y tú te vas curando. ¿Pero por qué? Necesitas de ese profesional que te guíe, que te va encaminando. Mira, te pasa esto. Porque muchas veces nos ocurren cosas y con la vorágine del día muchas veces no nos damos cuenta de eso. Pero necesitamos de profesionales, como dice ella, que te guíe, que te diga, mira, aquí te pasa esto, reconocer aquello. Muchas veces necesita, y no como dice ella, que muchas veces está esta idea de que el que va al psicólogo es el que está loco. ¿Está? Pero yo estoy contigo totalmente cuando dices que estamos en un camino donde va cambiando algunas cosas. De hecho, porque tiene que cambiar, porque si no esto va a acabar mal. Sí, exacto. Yo estoy en el servicio de urgencia de un hospital, sí, y la ingesta medicamentosa, sobre todo de personas jóvenes, eso es aplastante. Sí, ahí. Muchísimo. Y personas jóvenes que llegan allí directamente a psiquiatría, no te puedo imaginar. Sí. Yo me quedé asustada, y solamente es un hospital que lleva referencia de unos pueblos. No me quiero imaginar pueblos más grandes, otros hospitales de otros sitios que si tengan la misma problemática. Eso ya es para poder sentarse y decir, como dices tú, aquí hay que poner profesionales, claro, que no tienen una atención de urgencia eficaz. Exacto. Porque no hay profesionales que en ese momento lo puedan abordar. Exacto, tal cual. Entonces, tal cual. Es complicado, y sí, llega el momento que explote y que digan, no, esto vamos a sentarnos y esto vamos a organizarlo de una forma para que estas personas que van a un hospital ya, porque necesitan ayuda urgente, puedan ser, primero, atendida lo más pronto posible, y segundo, pues claro, que esto no llega a esto, que los jóvenes no lleguen a este límite. A ese extremo, tal cual. Yo creo que también, porque en parte, yo también he trabajado en urgencias, pero con niños pequeños. Y hay muchas familias desestructuradas, niños de otros padres por niños. La vida se hace más difícil. Pues tú no eres mi hermano, pues yo no sé qué, pues yo no sé cuánto, pero te he hecho cuenta, pues tú me quieres más porque, claro, es mi madre, no tu padre. No sé. Sí, porque también vivimos en una sociedad donde el concepto de familia ya ha cambiado también. Ya no está esa familia de mamá, papá, la hermana, el hermano, los cuatro, ¿no? Ya no existe ese concepto de familia, porque la sociedad fue avanzando y ya se piensa en diferentes tipos de familia. Yo he visto, algunas películas que yo creo que la hacen queriendo, donde son parejas con varios hijos y se llevan estupendamente, que a lo mejor, que no es la realidad a lo mejor, pero lo hacen para que vean que se puede hacer. Tal cual. Que puede haber una convivencia, bueno, cada uno poniendo de su parte, y puede haber una convivencia más o menos llevadera. Claro, pero te digo, las familias están atravesadas por muchas cuestiones y es complicado y abordar también, porque te digo, yo lo veo en consulta muchas veces con mis padres, que se vive en ese síndrome de Peter Pan, como le he dicho yo en la charla, de que el adulto no quiere hacerse cargo de lo que él tiene que trasladar a ese niño, ¿no? Me pasa cuando viene el niño en la consulta, que llora, como le he dicho, y le da el móvil, como si fuera que eso es la solución. Y el niño se tiene que frustrar, tiene que llorar, tiene que saber que las cosas no se consiguen de ahora ya, en este momento. Tiene que instalar el tiempo de espera y ese tipo de cosas. Vive en una sociedad muy complicada, en el sentido de que se vive en una, ¿cómo le digo? Individualismo, en un individualismo terrible. Yo creo que es que a los niños ahora no se les deja que tropiecen y se caigan. Exacto. O sea, que busquen la solución a sus problemas, aunque tú se hayan dado para darse.
Claro. Claro que sí, o se lo explique. Claro. Porque yo, por ejemplo, a mi nieto, y no es que me quiera poner de ejemplo, pero ya es más mayorcillo, pero, por ejemplo, cuando nos enseñábamos al dominó, se ponía negro porque es un mal perder. Claro. Y yo le decía, vamos a ver, esto es un juego. Claro. Unas veces se gana y unas veces se pierde. Yo me dejaba muchas veces perder para que él supiera que ganaba. Claro. Pero otras veces lo rebatía y no lo dejaba perder. ¿Cuándo fue? Hace 2 meses atrás he presenciado en un campo de fútbol la exigencia de los padres al niño que va a jugar al fútbol. Y no sabe la guarangada, las cosas que se gritan en el campo de fútbol. Y son niños pequeños, ¿eh? Y te juro, yo no lo puedo creer los insultos que yo escucho cuando voy al campo de fútbol de los padres que son chavales, no estoy diciendo chavales un poco más grandes, chavales pequeños que están jugando al fútbol, que tiene que ser un ambiente donde el niño va a divertirse. Y claro, esa exigencia que tiene el niño, claro, no, es que los propios padres son esa exigencia que le incluye al niño. Que cuando van a jugar al fútbol, y tú tienes 6 años de jugar al fútbol, yo digo, ¿qué dice? Buen partido, digo, pero ¿cómo te lo has pasado? ¿Quieres divertido? ¿Qué deporte? ¿A qué te lo has pasado bien? Bueno, sí. Claro, Pues ya está. claro. Ah, pero no ganamos, me dices, no, pero lo importante es pasar bien en ese momento, ¿vale? Bueno, para ir finalizando, ¿vale? No sé, ¿alguna duda más que tengáis y esas cosas? Podemos hablar de muchas horas, pero... Sí, claro que sí. Espero que les haya gustado, fuimos poquito, pero bueno. Seguir trabajando para eliminar esa etiqueta de la salud mental. Ustedes son las personas que participaron, van a ser las personas que van a hablar de estos temas y ir rompiendo un poco las barreras que se enfrentan las personas con personas con problemas de salud mental, ¿vale? Así que gracias por haber estado aquí y escuchado la charla, ¿vale? Y a usted por haber